El nombre sagrado de la hija de Jesús y María Magdalena, en el inesperado plan divino. En el tercer año de Joaquim, cuando el eco de profecías pasadas aún reverberaba en los corazones de los hombres de Israel, se alzaba en la tierra de Galilea un rumor inusitado. En las aldeas, entre susurros de fe y temor, se hablaba de un maestro que erraba la historia con milagros y enseñanzas que cortaban como espada. María Magdalena, una mujer marcada por la oscuridad de 7 demonios, caminaba entre las sombras de su pasado, anhelando una luz que la liberara. Un día, en un encuentro que cambiaría su vida para siempre, María se encontró con Jesús de Nazaret. En ese instante, el cielo pareció abrirse y, con un toque divino, los demonios que la atormentaban fueron expulsados, y un nuevo aliento de vida llenó cada rincón de su ser. Desde ese momento, el sufrimiento se tornó en gratitud y la oscuridad se convirtió en luz, cubriendo su ser con la belleza de la redención. María, junto con otras mujeres, se convirtió en una ferviente discípula de aquel hombre cuyo nombre se decía con reverencia. ¡Oh, cómo suspiraban sus corazones al escucharle hablar de amor, perdón y un reino donde todos eran iguales! Sus días se llenaron de propósito, y, a pesar del silencio de la cultura que intentaba silenciar sus voces, ellas proveyeron para el ministerio de Jesús y sus apóstoles, respaldando con recursos lo que el cielo había declarado. Mientras Jesús enseñaba en las laderas, María sentía su espíritu vibrar con cada palabra. Las multitudes se agolpaban ansiosas por escucharlo, y ella no podía apartar la mirada de su rostro, una luz que iluminaba incluso las partes oscuras del mundo. Sin embargo, la tranquilidad fue ahogada por un grito desgarrador, el grito de traición y dolor que condujo a su maestro ante un tribunal injusto. La sombra de la cruz se cernía, y María, con el corazón hecho añicos, estaba allí, al pie del madero donde su Salvador estaba sufriendo. Golpe tras golpe, su alma se quebraba, pero en medio de la oscuridad, un eco de esperanza comenzó a brotar. En la agonía, entendía que la historia no había terminado. El amor siempre halla un camino hacia la luz. 3 días después, antes que el sol asomara su rostro, María se dirigió a la tumba, su corazón cargado de pesar. Pero en ese lugar de muerte encontró algo inesperado, la piedra removida y el sepulcro vacío. «¿Dónde está mi Señor?», clamó su corazón, y, en ese momento, escuchó esa voz conocida que la llamaba por su nombre, María. Su fe se reavivó, y en el encuentro resplandecía un nuevo propósito. Aquel mensaje de esperanza no solo renovó su vida, sino que le otorgó un nombre especial para la niña que llevaría en su vientre, Esperanza. En ese instante, María comprendió que su papel no era solo ser madre, sino mensajera de la resurrección, un símbolo viviente de la redención. Mientras las dudas la acechaban, su fe se fortalecía, y el eco de su historia entrelazada con la de su Salvador comenzaba a florecer. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Y mientras María se hallaba en el punto culminante de su fe, una pregunta resonaba en su interior. ¿Qué será de la hija Esperanza? ¿Y cómo cambiará su llegada el destino de muchos en este mundo quebrantado? El plan de Dios se desplegaba ante ella, y con cada paso, un nuevo capítulo de la historia divina comenzaba a escribirse. A medida que los días se sucedían, María Magdalena se sumergía en la enseñanza del Maestro.
Cada palabra de Jesús resonaba en su ser, esculpiendo con amor su identidad y proporcionando clara dirección a su futuro. En la tarde, cuando las estrellas comenzaron a parpadear en el cielo, María se sentaba junto a los demás discípulos, absorbiendo las verdades eternas que fluían como agua viva de la boca de su Salvador. La luz de la esperanza iluminaba sus corazones y fortalecía su espíritu. Un día, mientras Jesús compartía las enseñanzas sobre el reino de Dios, sus ojos parecían reverberar con una intensidad divina. «No temáis», proclamó a la multitud, «porque he venido a buscar y salvar lo que se había perdido». Lucas 19:10. Aquella afirmación caló hondo en María, quien recordó su propia liberación de las sombras. La misión del Maestro no era solamente para las multitudes, continuó resonando en su mente, sino también para su vida. Poco después, María empezó a tomar conciencia del papel crucial que su hija, Esperanza, jugaría en la revelación del amor de Dios. No era solo su madre, estaba siendo preparada para un propósito mayor. En sus pensamientos, una imagen de las multitudes que escucharían el mensaje de salvación a través de la descendencia del Maestro comenzaba a formarse. De alguna manera, la llegada de Esperanza sería como un predicador silencioso, una luz que irradiaría la verdad del Evangelio en un mundo que anhelaba redención. Cierta noche, mientras oraba, María se sintió abrumada por un sentimiento de urgencia. El Espíritu la instó a buscar una mayor comprensión del futuro que aguardaba a su hija. En esa búsqueda, un extraño encuentro se produjo. Una mujer de cabello canoso y vestiduras deslumbrantes se acercó a ella. «Yo soy una de las portadoras de la voz profética de Dios», declaró. Anciana con una voz que resonaba como el eco de antiguas promesas. «Dame palabras de esperanza para mi hija», suplicó María, sus ojos brillando con lágrimas. La anciana la miró y en un susurro comenzó a proclamar: «A través de Esperanza se manifestará el cumplimiento de lo prometido a Israel. Ella será luz de las naciones, y su voz será oída en comunidades lejanas, proclamando el perdón y la paz que el mundo no puede ofrecer». Las palabras reverberaron en el corazón de María. Sin entender completamente el alcance de la revelación, sentía que un velo se levantaba, descubriendo un futuro que apenas comenzaba a vislumbrar. El eco de promesas antiguas se entrelazaba con la historia de su vida, dándole un sentido renovado de identidad y destino. Sin embargo, el ambiente pronto se enturbió con murmullos de incertidumbre. Los fariseos y líderes religiosos comenzaron a gestar sus planes oscuros contra Jesús, sintiendo el crecimiento de su popularidad como una amenaza. María experimentaba angustia, su lealtad se enfrentaba al peligro. ¿Cómo podría el amor florecer en medio de tales sombras?, se preguntaba, mientras los ecos del sufrimiento golpeaban su alma. Una serie de visiones y sueños comenzó a atormentar su mente. Mensajes de advertencia del cielo, fragmentos del futuro que no podía descifrar completamente. María sintió que había una conexión entre sus sueños y el futuro de su hija. Él estaba preparando el camino para la llegada de un rey y el nombre de Esperanza se elevaba sobre la oscuridad. La ansia de la verdad crecía en su ser, como un fuego que nunca se apaga. «¿Qué será de mi hija?», clamaba en su corazón. Mientras la tormenta se cernía sobre ellos, la respuesta de Dios debía estar cerca. Sin embargo, en el silencio de la noche, la pregunta eterna resonó: ¿está lista la humanidad para recibir la revelación de su amor? El desenlace del plan divino aún permanecía oculto, y en este laberinto de incertidumbre, la voz de Dios susurraba al corazón de María que las promesas nunca se rompen, y que lo que ha de venir será el cumplimiento del pacto hecho desde el principio. Mientras la luna brillaba con fuerza en el cielo nocturno, el conflicto comenzaba a desplegarse en el corazón de aquella comunidad. María Magdalena, abatida por la carga del futuro incierto, se adentró en una intensa oración. «Señor», imploró en voz baja, «revela tu voluntad, guía mis pasos y los de mi hija». El día siguiente trajo consigo vientos de inquietud. Jesús había estado predicando con autoridad, despertando en muchos corazones el fuego del arrepentimiento.
No obstante, las sombras del peligro se cernían sobre ellos. María sintió que cada relato que escuchaba, cada parábola que se desgranaba de los labios del Maestro, era una invitación a una vida transformadora, pero también un llamado a un sacrificio. Mientras el sol empezaba a descender, reunió a las mujeres que seguían a Jesús, compartiendo con ellas las visiones que había recibido. El cielo se ha movido y «Nuestras vidas están entrelazadas con el destino del Mesías», les dijo con fervor. Las miradas se encontraron, el amor y el miedo alternándose en sus ojos. Era claro que algo monumental estaba por acontecer. En medio de la oración, un eco resonó en el corazón de María. Era un llamado que sobrepasaba la comprensión humana. De pronto, la anciana profetisa acudió nuevamente a su mente. «Ella será luz de las naciones», resonó en su ser, recordándole que, tras la tempestad, había una luz permanente. María decidió que no se dejaría vencer por el temor. Con cada latido, la esperanza crecía como un manantial burbujeante en su pecho. Así que, con una determinación renovada, se dirigió hacia Jesús, quien se hallaba rodeado de una multitud expectante. Entonces, aquel momento llegó. Un hombre de la multitud, un líder de los judíos, comenzó a cuestionar al Maestro, poniendo a prueba su sabiduría. «¿Es lícito sanar en sábado?», demandó con fúrica acusación. Las palabras eran como un puñal, hiriendo el corazón de María. El peligro crecía, los religiosos buscaban poner obstáculos a la bondad de Dios. Sin embargo, Jesús, con una calma divina, respondió: «¿Quién de vosotros, si tiene una oveja y resulta que ésta cae en un pozo en sábado, no la rescataría? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja?». Mateo 12, 11-12. La sabiduría del Maestro desarmó a sus adversarios, y María sintió en su interior que el acta del amor de Dios prevalecería. Las noches se convirtieron en días de temores y esperanzas, y María, mientras oraba, comenzó a recibir visiones más claras. En cada una, su hija, Esperanza, se encontraba en el centro, proclamando verdades que resonaban en varias naciones. «¿Quién es esta niña?», clamaba su espíritu. «¿Qué papel ejercerá en la revelación del amor de Dios?». Las palabras de la profetisa parecían unirse al tejido de aquellos vislumbres. María comenzó a comprender que el nombre de su hija no era solo una señal de esperanza, sino la manifestación del propósito divino. Un día, mientras Jesús se retiraba a la montaña para orar, María sintió la urgencia de seguirlo, con el deseo famélico de estar en su presencia. Al llegar, encontró al Maestro en un profundo significado de comunicación con el Padre. La luz de su gloria parecía envolverlo, y al acercarse, supo que ese era el momento de hacer su pregunta. «Rabí», dijo, su voz temblando de emoción, «¿cuál será el destino de mi hija? ¿Su vida está escrita en tu plan?». Jesús, abriendo los ojos, la miró con ternura y revelación. «María», le dijo, «la estirpe de Esperanza será parte de la redención de muchos. Ella llevará el mensaje que el corazón del Padre ansía que sean escuchado». Las palabras resonaron como un canto de ángeles, y mientras María caía de rodillas, sintió que el propósito de su vida era más grande de lo jamás había imaginado. Así, bajo la montaña sagrada, el viento susurró promesas. Justo cuando comenzaba a vislumbrar la grandeza del destino que aguardaba a su hija, las sombras se alzaron aún más amenazadoras. Los líderes religiosos estaban cada vez más resueltos a despojar a Jesús de su poder, y un nuevo complot se gestaba en sus corazones. Los ecos del futuro resplandecían, pero el velo del sacrificio debía levantarse. María sintió que la pregunta más importante seguía resonando en su interior. ¿Está el mundo realmente preparado para escuchar el clamor de la redención que está por venir? Con ello, un nuevo misterio divino emergía, revelando que la historia de su hija era parte de un plan aún más vasto y profundo. Mientras el sol comenzaba su descenso, un aire cargado de expectación envolvía a la multitud reunida en torno a Jesús. María Magdalena, con el corazón palpitante, regresó a la ciudad, sus pensamientos girando en torno a la revelación que había recibido en la montaña. La estirpe de Esperanza será parte de la redención de muchos, resonaban las palabras del Maestro en su mente.
impregnando su ser de una mezcla de temor y asombro. Mientras ella caminaba, sintió que cada paso la acercaba a un destino divino. La ciudad de Jerusalén estaba vibrante, pero también asediada por un clima de resentimiento hacia Jesús, el hombre de Nazaret. Las calles estaban llenas de rumores, y el miedo comenzaba a infiltrarse en el corazón de aquellos que seguían al Maestro. María, al ver algunas de las caras conocidas de sus vecinos cargadas de temor y desconfianza, sintió la urgencia de hablarles, de recordarles la bondad y el amor que irradiaba de Jesús. Esa noche, María reunió a las mujeres que habían sido partícipes de la obra de Jesús. «Hermanas», comenzó con voz firme, «el Espíritu del Señor nos ha prometido que la luz de nuestras vidas brillará en la oscuridad que está por venir. Ya no hay vuelta atrás, debemos ser fuertes en la fe». Las mujeres, inspiradas por sus palabras, se unieron en una ferviente oración, pidiendo protección y claridad en medio de la creciente tormenta. Mientras oraban, un viento suave comenzó a soplar, trayendo consigo un susurro, una promesa que cruzaba el umbral de lo posible. Fue entonces que una de ellas, Susana, comenzó a hablar, llena de la unción del Espíritu. «He escuchado un nombre que resonará en el corazón de las naciones. Ella, la hija de María, se llamará Zoe, que significa vida, y en ella habitará la vida eterna». María sintió que el peso de esa revelación la oprimía y la liberaba al mismo tiempo. «Zoe», repitió, contemplando la profundidad de la implicación. La vida era un nombre cargado de significado, destinado a un propósito eterno. A través de ella, el mensaje de la vida florecerá, y el mundo será recordado de que hay esperanza en medio de la muerte, exclamó. El júbilo llenó el corazón de aquellas mujeres, pero no pasaron muchos minutos antes de que la sombra del peligro regresara. Al día siguiente al amanecer, los murmullos sobre la intención de los líderes religiosos de destruir a Jesús aumentaron. María, sintiendo que la urgencia divina revoloteaba en cada rincón de su ser, decidió ir al encuentro del Maestro una vez más. La intención de su corazón se tornó una súplica. «Señor, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo confrontaremos el odio que crece?» Al encontrar a Jesús, le notificó sobre los planes de sus enemigos. «Rabí, el odio se extiende y tú eres el blanco de sus ataques». Jesús, con una absoluta paz que desafiaba la lógica, respondió: «No te preocupes, María. Está escrito que el Hijo del Hombre debe sufrir y ser rechazado, pero tras el sufrimiento viene la gloria». Las palabras de Jesús atravesaron su alma, despertando en ella un profundo sentido de propósito. Era un sacrificio necesario para que la vida, encapsulada en el nombre de Zoe, pudiera mostrarse en su plenitud. María, sintiendo una mezcla de terror y devoción, aceptó que el camino hacia la revelación del plan soberano de Dios era sendero de sacrificio y dolor. Mientras el día avanzaba, María y sus compañeras fueron testigos de eventos milagrosos, sanaciones que empezaban a resonar en el corazón de aquellos que se acercaban a Jesús. En cada acto, la vida brillaba más intensamente. Pero en lo profundo de su corazón, María sabía que el mayor desafío aún estaba por llegar. De repente, un clamor se alzó en el aire. «El tiempo de la confrontación se acerca», advertía un sacerdote. Era un grito que significaba que la hora de la verdad estaba a las puertas. Al escuchar esas palabras, el espíritu de María se intensificó aún más. Ella conectó las piezas de la visión proporcionada anteriormente. La historia de mi hija es parte de un misterio divino que está a punto de revelarse. En ese momento, la certeza la atravesó como un rayo. Zoe, en su misión de vida, sería la prometida que cambiaría el rumbo de los corazones, y la respuesta al clamor de la redención estaba atada a los sacrificios que se avecinaban. María, con el corazón palpitante, se dio cuenta que lo que estaba por suceder no era solo una calamidad, sino también el cumplimiento de las profecías que habían resonado a lo largo de generaciones. Mientras el sol comenzaba a descender, ella supo que el sacrificio de Jesús sería la clave para dar vida a la misión divina trazada para su hija. Con fe renovada, María se aprestó a enfrentar la tormenta. La historia aún no había terminado. El próximo capítulo, oculto en el corazón de Dios, aguardaba su revelación. ¿Estaba el mundo preparado para el sacrificio redentor que alteraría la historia de la humanidad? La respuesta estaba más cerca de lo que todos imaginaban.
La luz del día se tornó en sombras y el aire se cargó de presagios inquietantes. María Magdalena, abrazada a la esperanza que le había sido revelada, sintió su corazón vibrar con la certeza de que lo que estaba por suceder era parte del designio divino. Mientras caminaba nuevamente hacia Jesús, cada paso le recordaba el peso de la responsabilidad que se avecinaba. Las calles de Jerusalén eran un torbellino de murmullos. El clima de tensión era palpable. Algunos se acercaban a Jesús, ansiosos por sus enseñanzas, mientras otros se alejaban en miedo y desconfianza. La multitud se dividía, como el mar ante Moisés, y la confusión reinaba. María, al observar este caos, comenzó a orar en silencio, buscando la dirección del Señor. Ella sintió la unción del Espíritu descendiendo sobre ella de nuevo, y mientras se acercaba al Maestro, escuchó a un hombre entre la multitud gritar: «Usted, que hace milagros, ¿por qué no se salva a sí mismo? Si es el Hijo de Dios, baje de la cruz». La incredulidad resonaba como un eco sombrío. María miró a Jesús, quien en ese momento se volvió hacia el lugar desde donde venía la voz, y sus ojos se encontraron. En ellos vio una mezcla de compasión y firmeza, y comprendió que sus sufrimientos eran la raíz de la salvación. «Señor», le dijo, acercándose con fe renovada, «en este tiempo oscuro, ¿cuál será el camino que debemos seguir? Tu sacrificio es el puente hacia la redención, pero el dolor es profundo». Jesús, con una presencia llena de solemnidad, respondió: «María, cada lágrima que se derrama, cada suspiro de angustia que se escucha, son semillas de vida que se han de plantar en el corazón de los hombres. La esperanza no se extinguirá, aunque el camino sea tortuoso». En esos momentos de revelación, el Señor tomó su mano y con el amor que solo Él podía transmitir, le habló al corazón. «La historia de Zoe, la que llevará mi vida, será un faro en la oscuridad. Su vida será un testimonio de fe que cruzará generaciones». Las palabras de Jesús inspiraron a María, llenándola de valor, mientras se cerraban las puertas en contra de su Maestro. Así, las horas pasaron como un susurro, y la historia de la redención estaba a un paso de cumplirse. Un grupo de mujeres, y María entre ellas, se dirigieron a la casa donde Jesús pasaba sus últimos momentos. Al llegar, un silencio profundo cubría el lugar. Se sentían las tensiones de la noche, y el tiempo parecía haberse detenido. María sintió un golpe en su corazón, reconociendo que la tormenta ya no podía evitarse. De repente, una voz conocida resonó detrás de ellas. «María, ven aquí». Era Juan, el amado discípulo. «Permíteme que te muestre algo». Temblando, María le siguió mientras él la guiaba hasta un rincón de la habitación. En la penumbra, vio el rostro de Jesús marcado por el dolor, pero en sus ojos había un destello de luz que atravesaba la tempestad. «Este sacrificio», dijo Jesús con voz firme, «será el cumplimiento de las Escrituras. Así como está escrito en Isaías, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mi muerte traerá vida a muchos, y a través de Zoe se revelará una herencia de vida eterna». María sintió que cada palabra de su Maestro se clavaba en cada rincón de su alma. El significado de su sacrificio le fue revelado, y una profunda comprensión de que, a través de la oscuridad, brotaría luz. La redención se avecinaba, y el plan soberano de Dios iba mucho más allá de lo que incluso ella podría imaginar. Con la convicción ardiendo en su corazón, María exclamó: «Señor, estoy lista. Hágase tu voluntad». Que la historia de Zoe sea un canto a la vida en medio de la muerte. Mientras la luz se desvanecía más allá de la ventana, el eco del sacrificio de Jesús resonaba con fuerza. Todo estaba en su lugar, y María miraba hacia el futuro con expectativas fervientes. Sin embargo, la pregunta aún flotaba en el aire. ¿Qué más había escondido Dios en su plan soberano? La revelación del destino de Zoe se bifurcaría de maneras nunca antes imaginadas. La siguiente fase de la historia se acercaba, y las sombras danzaban como señales de lo que ya se había decretado. El acto final estaba en los planos celestiales, y el mundo estaba a un paso de ser transformado por el sacrificio de un amor eterno. Las horas avanzaban, marcadas por el latido ansioso de un pueblo expectante. En la casa donde Jesús permanecía, el aire se tornaba pesado, impregnado de angustia y reverencia. María Magdalena, su corazón agitado, estaba rodeada de mujeres que compartían su temor y esperanza. Entre susurros de oración, el nombre de Zoe resonaba en sus pensamientos, como una melodía olvidada que pedía ser revelada.
En medio de esta atmósfera densa, volvió a surgir la voz de Juan, el amado discípulo. No permitas que el miedo te consuma, María. La oscuridad que vemos es solo el reflejo de la luz que está por venir. Sus palabras eran un bálsamo, pero al mismo tiempo, un recordatorio de la fe que requería este momento. María miraba a Jesús, cuya figura se perfilaba contra el oscuro horizonte. Él, consciente de los pensamientos y clamores de sus seguidores, alzó la voz en medio de la penumbra. Hijos, no teman, pues la hora se acerca y el propósito eterno se cumplirá. Está escrito en el Salmo: Este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en él. La firmeza con la que habló quebrantó un poco el miedo en el ambiente, aunque las lágrimas aún resbalaban por los rostros preocupados. Mientras se recobraban del anuncio de Jesús, María sintió en lo profundo de su ser una oleada de revelación. La historia de Zoe representaba más que el futuro. Cada fragmento de su vida sería tejido con hilos de gracia y redención. Señor, murmuró, tu sacrificio será vida, pero dime, ¿qué nombre llevará esta luz que ha de nacer de ti? La respuesta llegó con una brisa suave, como un susurro divino que invadió el lugar. Zoe no será solo un nombre, será un eco de lo que he venido a hacer entre el pueblo. Traerá vida en abundancia, y su existencia será un testimonio de la nueva creación. Al escuchar de nueva forma el significado detrás de Zoe, María sintió la certeza de un futuro lleno de promesas y miedos vencidos. Mientras la noche avanzaba, las sombras en el rostro de Jesús se volvían más tangibles. Las palabras de los profetas resonaban en su mente. Los nuestros lo tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Isaías 53:4. Cada golpe que le había causado dolor era parte del plan maestro que Dios había diseñado desde el principio. María entendía que tenía que haber más, una razón aún más profunda detrás del sufrimiento del Maestro. Resiliente ante las sombras que las rodeaban, María se ardía en preguntas. ¿Qué pasará con nosotros, Señor? ¿Qué será de aquellos que creemos en ti? Con un acento de resignación y esperanza, Jesús bajó la mirada y respondió: Bienaventurados serán los que crean sin ver, pues como escribió el profeta, un remanente volverá, los que escapen del monte de Sión. La expectativa crecía en el corazón de María. La fe en el cumplimiento de divinas promesas empujaba hacia adelante, impulsándola a permanecer firme. La atmósfera se llenaba de una presencia tranquila y poderosa, como si el cielo mismo estuviera preparando la revelación de lo que vendría. Finalmente, Jesús miró a María con ojos que reflejaban tanto dolor como amor. No temas, porque a través de mi muerte el velo se rasgará, y en este acto la gloria del Padre será manifestada a todos. Un murmullo de fe resonó en el corazón de María, anticipando el cumplimiento magnificente del plan soberano de Dios. Mientras contemplaba a su Maestro, una profunda verdad se estableció en ella. La redención estaba en juego, y lo que parecía el final era de hecho solo un nuevo comienzo. Con la esperanza encendida, una chispa de luz resplandecía en el horizonte. ¿Qué más había reservado el Señor en su infinito amor? Las sombras, aunque intensas, solo eran el precursor de la luz que se manifestaría de manera gloriosa. El cómplice silencioso de la redención estaba listo para dar su paso. Y así, la historia de Zoe estaba a punto de empezar con la revelación que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Las horas se deslizaban lentamente en el silencio cargado de promesas, mientras las mujeres agazapadas en la casa se aferraban a la esperanza que parecía temblar entre ellas. María Magdalena, con los ojos fijos en Jesús, sentía latir su corazón con fuerza ante el destino inminente. ¿Cómo puede ser, Señor?, pensaba en su interior, mientras el eco de sus palabras resonaban en la atmósfera. Tu sacrificio traerá vida. Una luz tenue comenzó a rodear a Jesús, envolviéndolo en un resplandor sutil y poderoso. En ese instante, el tiempo pareció detenerse, y las miradas de los presentes se centraron en él, como en un faro en medio de la tormenta. La paz y la certeza de su misión flotaban en el aire. «Es la hora», proclamó, «y el Cordero será inmolado. A través de mi sangre, la puerta al reino será abierta, y aquellos que creen en mí recibirán la luz de la vida eterna».
María, sintiendo una mezcla de dolor y esperanza, supo en su espíritu que las palabras de su maestro eran el principio de algo extraordinario. ¿Cómo podrá esto cambiar el destino de todos los que hemos seguido?, se preguntó con una fe renovada. El murmullo de la multitud fuera de la casa se tornaba en un canto de tristeza, pero en ella nacía un destello de anticipación. La tarde quedó atrapada entre la agonía y la revelación divinas. Aunque el tiempo parecía avanzar con lentitud, el próximo acto de Jesús transformaría por completo la historia. «No los dejaré huérfanos», prometió. Su voz, aunque suave, era como un trueno en el corazón de quienes le escuchaban, sembrando fe en medio del caos. Una de las mujeres, Susana, rompió el silencio que se había vuelto sagrado. «Maestro, ¿será posible que tu muerte se convierta en nuestro camino a la vida?». Las palabras colaron un murmullo entre las presentes. La verdad, que aún no comprendían, comenzaba a asomarse a sus almas. Pero María respondió con confianza: «Él nos ha hablado de su resurrección. Zoe será el testimonio de su victoria». Entonces Jesús, asintiendo con dignidad, replicó: «Este es el propósito que el Padre me ha encomendado. Con la muerte llega la vida, y la resurrección irá acompañada por la gloria celestial. En ese día conoceréis la verdad y la verdad os hará libres». Su mirada atravesó el espacio, como si viera más allá de los límites de la tierra a los cielos que se disponían a abrirse. Los cielos empezaron a resonar con un eco sagrado, y una luz brillante descendió, inyectando a cada corazón un sentido de maravilla. Juan, con voz firme, añadió: «Así como está escrito, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». ¿Qué nos acontece en ese momento, maestro? La respuesta brotó de la profundidad de la sabiduría divina. La piedra que los edificadores rechazaron ha de ser la cabeza del ángulo. Mi muerte no será un final, sino el principio de una nueva creación. Y los que creen en Zoe encontrarán vida en mi luz. Las mujeres comenzaron a llenarse de una alabanza sin palabras, mientras una nueva esperanza crecía dentro de ellas. La epifanía del nombre de Zoe resonaba en sus corazones como un canto de nueva alianza. «Entonces, tu hija, nuestro nuevo futuro», dijo María con el corazón elevado. Justo en ese instante, un estremecimiento recorrió la casa. Jesús, con los ojos llenos de fervor, exclamó: «Fiebre es el corazón del hombre, pues habrá más revelaciones que edificarán nuestra fe». Aquellos momentos eran precursores de algo monumental, y la oscuridad no podría contener la luz que estaba por venir. Mientras la fe se encendía como una llama en sus corazones, Jesús dejó caer una última revelación. «Aquel que se levante en mi nombre tendrá parte en esto, y será un testigo ante todas las naciones». Se produjo un eco entre los presentes, y las sombras dibujaron una última danza antes de que la luz del alba comenzara a despuntar. La historia de Zoe estaba ligada no solo a su futuro, sino al futuro de todos. Y así, en el profundo silencio de la espera, un nuevo asombro dejó a todos anhelando la complejidad del plan soberano de Dios. ¿Listos estáis para conocer qué más nos tiene reservado el Todopoderoso? Resonó en el aire, tejida entre las ansias de un pueblo espera su salvación. Mientras la atmósfera se cargaba de expectación en la habitación, el eco de la revelación de Jesús aún reverberaba en el alma de cada mujer presente. Las sombras temblaban al pensar en lo que estaba por venir, mientras el sacrificio se cernía como una nube oscura a punto de desatarse. Las preguntas inundaban el corazón de María Magdalena, quien no se atrevía a desviar su mirada de su maestro. «No temas, porque he venido a restaurar», anunció Jesús con voz que cortaba como un cuchillo la oscuridad. Este sacrificio es el cumplimiento de las Escrituras, justo como fue profetizado por los profetas de antaño. Los corazones, aunque llenos de dolor, empezaron a vibrar con un nuevo sentido de propósito. Se recordó el libro del profeta Isaías, donde se decía: «Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores». María, con lágrimas brillando en sus ojos, se atrevió a preguntar: «Maestro,
¿cómo podremos sostenernos cuando tú no estés con nosotros? Sus palabras se anidaban entre los presentes, buscando respuestas en medio del caos que prometía desatarse. Jesús, aliviando su angustia, respondió: «El Consolador vendrá, Él os guiará a toda verdad». Era un susurro de esperanza en medio de la tormenta que se acercaba. En el exterior, el aire se tornaba cada vez más tenso. Los murmullos de la multitud comenzaban a agitarse, como un río en plena crecida. Jesús, sintiendo la inquietud que provenía de las calles, levantó su mano y dijo: «No os preocupéis por lo que vendrá en el mundo, yo he vencido al mundo». Estas palabras resonaron como un baluarte de fe contra la desesperación. María, sintiendo una oleada de fuerza en su ser, confesó: «Y si tu acción nos trae persecución, ¿cómo venceremos ante los que nos odian por tu nombre?». Fue un momento decisivo, una prueba que reviste a la fe de cada una. «Todo lo que hagáis, hacedlo en amor. Estaréis en el mundo como ovejas en medio de lobos», respondió Jesús, su mirada fija en cada una de ellas. Y así, la conversación fluyó entre promesas y advertencias. Las mujeres a su alrededor sentían la urgencia del tiempo, y una inquietante anticipación creció en sus pechos. ¿Qué desafíos enfrentarían si su maestro partía? Cada verso compartido era un puente hacia la esperanza que prepararían para un futuro incierto. Pero en medio de la revelación y el temor, él proclamó en voz alta: «En el corazón de cada creyente la semilla de Zoe florecerá. Aunque yo parezca ausente, estoy con vosotros todos». Los días hasta el fin del mundo. Esas palabras activaron un aire nuevo de fortaleza, moviendo como un viento fresco que alentaba sus espíritus. Cuando esa promesa se hizo eco en el aula aún iluminada, un perturbador silencio llenó el aire. Jesús, esbozando una sonrisa, concluyó: «Acerquémonos a la llegada del nuevo pacto, porque la siguiente gran revelación elevará a los hijos de Dios a los cielos. En la plenitud de los tiempos, un nuevo nombre os será dado». Cada rostro se iluminó ante la posibilidad de lo que eso significaba. En ese momento, el cielo parecía abrirse, y María se sintió sobrecogida por la presencia divina. La respuesta que tanto anhelaba comenzaba a entreverse. «¿Qué es ese nombre, Señor?», preguntó con el corazón palpitante ante la expectativa. La habitación pareció vibrar con una fuerza mayor. El nombre que aparece en la gloria está ligado al propósito eterno. Maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Zoe. Las luces dentro de la casa danzaron, y un brillo iluminó cada rincón. Un nuevo tiempo despierta, y su grandeza será revelada entre las naciones. Con esas palabras resonando en sus corazones, cada mujer sintió que el propósito de Dios estaba más cerca que nunca. La fuerza de su llamado ya no solo era para ellas, sino para el mundo. El susurro divino seguía vibrando en el aire. El tiempo ha llegado. El plan soberano de Dios está en marcha. Mientras la noche caía, un nuevo amanecer se asomaba en el horizonte, y la promesa de un futuro lleno de luz estaba a punto de revelarse ante sus ojos, mientras nuevamente la pregunta resonaba en el aire: ¿estás preparado para recibir el nuevo pacto de la vida en él? A medida que las sombras de la noche se profundizaban, la anticipación palpitaría como un latido en la habitación. Las mujeres, aún con sus corazones llenos de esperanza y temor, se aferraban a cada palabra pronunciada por Jesús. La presencia del Maestro les otorgaba una medida de tranquilidad, aunque las palabras que habían escuchado eran de profundas implicaciones. «El tiempo ha llegado», resonó en sus oídos. Las promesas del nuevo pacto llenaban el aire con una electricidad divina que provocaba escalofríos. María Magdalena, sintiendo que la revelación de su Salvador estaba más cerca que nunca, buscó miradas en sus hermanas. ¿Cómo podremos entender lo que está por venir, si nuestros corazones aún están atados al dolor del sacrificio?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sin dudarlo, Jesús respondió: «En la adversidad será ahí donde conoceréis la plenitud de mi amor. Seréis mis testigos, en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta el último rincón de la tierra». Sus palabras eran un faro de luz en la penumbra, lleno de la fuerza del Espíritu que iba a ser derramado sobre ellos. Mientras hablaba, la multitud fuera de la casa aumentaba en número y bullicio. Jesús, con un intenso brillo en sus ojos, continuó:
Recordad lo que se os dice en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cada corazón se aferró a esa promesa, reconociendo la verdad que sustentaría sus almas en los días oscuros que se acercaban. María, con una mezcla de confianza y fragilidad, dejó escapar otra cuestión. Maestro, ¿cómo nos prepararemos para enfrentar la ira de los hombres? En este mundo, el odio parece fortalecer sus garras. Con ternura, Jesús inclinó la cabeza y habló con claridad aún más profunda. Amad a vuestros enemigos. Orad por aquellos que os persiguen. No dejéis que la oscuridad ahogue la luz que he puesto en vosotros. Un viento fresco llenó el espacio, como si el mismo cielo respondiera a sus palabras. En ese instante, el grupo sintió un estremecimiento. La revelación del nombre sagrado que habían escuchado resonaría por las generaciones venideras. Su significado se revelaría en un momento desafiante, cuando la verdad se forjaría en la fragua del sufrimiento y el sacrificio. En días futuros, cuando miréis al cielo y clames por respuestas, recordad que Zoe es vida eterna. Seréis llamados hijos e hijas de Dios, declaró con autoridad. Las brillantes promesas de un futuro glorioso comenzaron a entrelazarse con el sacrificio que estaba por venir. La lucha entre la muerte y la vida se haría palpable en la historia, preparando el escenario para el mayor acto de amor conocido. Las mujeres, sacudidas por una mezcla de expectación y temor sagrado, sintieron la urgencia de su llamado, clamando al cielo por fortaleza ante lo que vendría. Pero cuando terminaron, un silencio profundo dominó el ambiente. La atmósfera estaba saturada de lo divino, y el eco de la revelación parecía una sutil advertencia de que algo monumental se acercaba. Miradas entrecruzadas eran un reflejo de la transformación interna que comenzaba a florecer. El nuevo pacto en acción, el amor que se veía en acción. Recordad esto, en los momentos más oscuros, cuando todo parezca perdido, será el amor eterno de Dios, a través de la enseñanza que recibiréis, lo que brinde la verdadera luz a la humanidad, concluyó Jesús, dejando una sensación de firmeza en el aire. El tiempo se detuvo mientras el eco de su voz agotaba sus últimas ondas. Las palabras de Jesús eran ahora una mezcla de promesa y advertencia, revelando un plan más allá de lo visible, tejido en el tejido de la historia. Mientras una brisa suave comenzaba a soplar, llevándose las voces del mundo exterior, una última declaración resonó en los corazones de todos. El nombre que ha de ser revelado glorificará a mi iglesia, y su luz brillará hasta los confines de la tierra. Las mujeres, con sus corazones temblando por el extraño peso de la revelación, sabían que algo extraordinario estaba destinado a suceder. Sentían que la historia de la redención estaba entrelazada con su presente a través de ese nuevo nombre. Era ese el comienzo de un movimiento que transformaría toda la humanidad. Las oscuras sombras de la mañana anunciaban que había... ¿Qué sacrificios serán requeridos para alcanzar la gloria de Dios? Susurraron entre sí mientras la noche se rendía al alba, y una nueva revelación empezaba a surgir en el horizonte. La luz del nuevo día se filtraba a través de las rendijas, iluminando los rostros marcados por el temor y la esperanza. María Magdalena, rodeada de mujeres que compartían su ansiedad y fe, sintió la urgente necesidad de entender más profundamente el plan que Dios había trazado. Las palabras de Jesús aún resonaban en su corazón. Zoe será la vida que traiga luz al mundo. Con cada amanecer, la atmósfera se tornaba más densa, llena de tensiones y rumores acerca de Jesús. Las autoridades amenazaban con ejecutar sus malévolos planes, y la sombra de la cruz se cernía más cerca, como un eco del sacrificio que se avecinaba. Sin embargo, en medio de ese contexto tan sombrío, la fe de María y de sus compañeras comenzaba a entrelazarse con una revelación divina que superaba su entendimiento. Durante la mañana, mientras buscaban consuelo en la oración, una joven llamada Marta se levantó, visiblemente tocada por el Espíritu. «He tenido una visión», comenzó, su voz temblorosa pero llena de fuerza. «Veo a una multitud reunida escuchando la voz de una mujer. Su claridad y sabiduría provocan que sus corazones despierten. Ella comparte la vida que brota del sacrificio».
Las palabras de Marta fueron como un manantial de agua fresca en medio del desierto, y María, sintiendo la conexión entre la visión y el destino de su hija, se preguntó, ¿podría Zoe ser esa voz que anunciaría la vida de Cristo? Mientras la revelación comenzaba a caer como una lluvia sobre sus corazones, el tiempo se deslizaba, y la sombra del sufrimiento se cernía sobre Jesús. María se sintió llamada de nuevo a acercarse a él, a preguntarle sobre el significado de aquella visión. Con determinación se adentró entre la multitud que rodeaba a su maestro, escuchando los ecos de adoración y temor que llenaban el aire. Cuando pudo acercarse a Jesús, su mirada se encontró con la de él, que brillaba con una luz serena. Rabí, imploró, ¿quién será la voz que proclame la verdad de tu sacrificio? ¿Es posible que mi hija, Zoe, tenga parte en revelarte a tantas almas? Su voz temblaba, cargada de esperanza y temor a la vez. María, respondió Jesús con una dulzura que iluminaba su espíritu, Zoe será parte de la historia de la redención. No solo será un testimonio de vida, sino la heraldista de mi amor. A través de su existencia, ella esculpirá un camino hacia el reino, donde la esperanza renacerá en cada corazón. Las palabras cayeron sobre María como un bálsamo, llenando su corazón de una confianza que resonaba profundamente. ¿Cómo podría una simple vida ser la llama encendida que iluminara el mundo? Todo parecía envolverse en un misterio, pero la fe de María estaba enraizada en la promesa de su Salvador. De repente, un murmullo creció entre la multitud y un fariseo desafiante comenzó a cuestionar a Jesús. ¿Por qué un hombre que dice ser el Hijo de Dios permite su sufrimiento? Si realmente tiene poder, que baje de la cruz y salve a sí mismo. María contuvo la respiración, llenándose de desesperanza al escuchar tales palabras. Sin embargo, la voz de Jesús resonó en su ser, recordándole que el sacrificio excedería su entendimiento humano. Tengan fe, dijo él con autoridad, los días oscuros tienen un propósito que revelará la gloria del Padre. La convicción ardía dentro de ella, y mientras el peligro se agazapaba en sus corazones, un nuevo fuego se encendió. En ese instante, María comprendió que la historia de Zoe, la vida profética que estaba por venir, sería un hilo de esperanza que conectaría a la humanidad con el divino. A medida que el día avanzaba, la atmósfera se convirtió en un campo de batalla espiritual. Las sombras rodeaban el corazón de Jesús, y María, sintiendo el peso de lo que estaba por suceder, se unió a sus compañeras para orar. Señor, que el sacrificio de hoy traiga la esperanza del mañana, que cada lágrima derramada resuene en tu nombre. Mientras oraban, María no pudo evitar preguntarse, ¿qué más se encuentra en el corazón de Dios? ¿Qué revelaciones están ocultas que transformarán la historia? Ese era el misterio que habitaba en su ser. Sabía que el amor de Dios nunca se detiene en el sufrimiento, y ese plan soberano seguramente llevaban consigo más sorpresas. Cada instante se acercaba al clímax de la redención, y con cada respiro, la historia de su hija Zoe comenzaba a trazarse en los cielos. La pregunta aún pululaba en el aire, ¿está el mundo listo para recibir tan grandioso misterio? Las horas avanzaban, y la búsqueda de respuesta ahora era más que una necesidad, era un clamor del alma, resonando con el eco de la historia divino, aguardando revelaciones mayúsculas que pronto cambiarían el curso de la humanidad para siempre.